Yo le doy gracias a Dios, hermano, por tener la oportunidad de estudiar junto con ustedes, porque es aquí donde aprendemos más nosotros, ¿no? Y el Señor dijo, pues, mi pueblo por falta de conocimiento se perdió. Y en la época que estamos viviendo, hermanos, es muy interesante conocer todos estos detalles de lo que pasó en el pasado. Y entonces vamos a enterarnos ahora, después de habernos enterado de Juan Wycliffe, Juan Hus, Jerónimo, todo eso, las etapas que ellos pasaron, las dificultades que pasaron ellos durante su trayectoria por sacar adelante la palabra de Dios, porque unos tendremos dificultades ahora, otros mañana, y de diferentes formas seremos atacados, hermano. Así que, hermano Chocho, pues por ahora, por la gracia de Dios, usted está ahí, porque lamentablemente para los cristianos es duro trabajar en instituciones públicas. Y entonces, pues bueno, pero siempre vamos adelante. En la encrucijada de los caminos, dice el título, ¿no? El más distinguido de todos los que fueron llamados a guiar a la iglesia de las tinieblas del papado a la luz de una fe más pura fue Martín Lutero, celoso, ardiente y abnegado, sin más temor que el temor de Dios y sin reconocer otro fundamento de la religiosa que él da, el de la Santa Escritura. Fue Lutero el hombre de su época. Por su medio realizó Dios una gran obra para reformar a la iglesia e iluminar al mundo. A semejanza de los primeros heraldos del Evangelio, Lutero surgió del seno de la pobreza. Sus primeros años transcurrieron en el humilde hogar de un aldeano de Alemania, que con su oficio de minero ganara los medios necesarios para educar al niño. Quería que ese hijo fuese abogado, pero Dios se había propuesto hacer de él un constructor del gran templo que venía levantándose lentamente en el transcurso de los siglos. Las contrariedades, las privaciones y una disciplina severa constituyeron la escuela donde la infinita sabiduría preparara a Lutero para la gran misión que iba a desempeñar. Aquí está relatando parte de su historia desde niño. Dice que tuvo bastantes dificultades porque el padre era un obrero, trabajaba en una mina y tenía algunos hijos. Pero la ilusión del padre, como todos padres, es de que nuestros hijos sean unos profesionales, ¿no? Tengan sus títulos y tantas cosas. Esos son los deseos como ser humano, como en lo que es lo que es carnal. Porque si nosotros vamos al plan de Dios, dice que nosotros debemos educar a nuestros hijos es para el cielo, no para la tierra. Pero muchas veces nosotros lo educamos para la tierra que para ir al cielo, porque muchas veces le exigimos algunos títulos y cuando venga el Señor, ¿qué va a venir a pedir? ¿Va a venir a pedir los títulos o qué nos viene a pedir? El carácter, ¿verdad? El carácter viene a pedir. Y el carácter a dónde nosotros podemos aprenderlo. El padre de Lutero era hombre de robusta y actividad de inteligencia, de gran fuerza de carácter, honrado, resuelto y franco. Era fiel a las convicciones que le señalaban sus deberes, sin cuidarse de las consecuencias. Su propio sentido común lo hacía mirar con desconfianza el sistema monástico. Ve a ese padre que tenía Lutero. Le disgustó mucho ver que Lutero, sin su consentimiento, entrara a un monasterio. Pasaron 2 años antes que el padre se reconciliara con el hijo.
y aún así no cambió de opinión. Este padre era de una persona que de carácter fuerte, de carácter decisivo, y más aún, como es el vulgar dicho, no tenía pelo en la lengua. Si algo que tenía que decir de la verdad, él lo decía y no se quedaba en nada. Siempre decía la verdad, por eso que le enseñaba al hijo porque quisiera que sea abogado, porque en esa época los abogados tenían esa facilidad, ¿no? Pero dice que le disgustó mucho ver que Lutero, después de haber pasado los 12 años de educación primaria y secundaria, cuando ya le tocó a Lutero llegar a la universidad, donde él toma la decisión de entrar a ser sacerdote. Y ahí donde entra al monasterio. Los padres de Lutero velaban con gran esmero por la educación y el gobierno de sus hijos. Procuraban instruirnos en el conocimiento de Dios y en la práctica de las virtudes cristianas. Muchas veces oía al hijo las oraciones que su padre dirigía al cielo para pedir que Martín tuviera siempre presente el nombre del Señor y contribuyese un día a propagar la verdad. He aquí lo interesante, lo importante de nosotros los padres, hermano. Muchas veces por la dificultad de los movimientos que uno tiene, pues no se lo pide a los hijos entrar a orar. Pero dice que el padre oraba solo en su cuarto y Martín Lutero escuchaba la oración del padre, ¿no? Que siempre pedía de qué, de que sus hijos pusieran la mirada siempre en el Dios Altísimo, en la verdad, no en el sistema papal. O sea, esas cosas al padre Martín Lutero lo disgustaban porque veía cosas que no era verdad. Entonces, todas esas cosas comenzó Martín Lutero, de repente escuchaba las oraciones de su padre. Los padres no despreciaban los medios que su trabajo podía proporcionarles para dedicarse a la cultura moral e intelectual. Hacían esfuerzos sinceros y perseveraban para preparar a sus hijos para la vida piadosa y útil, siendo siempre firmes y fieles en sus propósitos y obrando a impulso de su sólido carácter. Eran a veces demasiado severos, pero el reformador mismo, si bien reconoció que se habían equivocado en algunos correctos, no dejó de encontrar en su disciplina más cosas dignas de aprobación que de censura. En la escuela a la cual le enviaron en su tierna edad, Lutero fue tratado con esperanza, con aspereza y hasta con dureza. Tanto era la pobreza de su padre que al salir de su casa para la escuela de un pueblo cercano, se vio obligado por algún tiempo a ganar su sustento, cantando de puerta en puerta y padeciendo hambre con muchas frecuencias. Las ideas religiosas lobregas y porticiosas que prevalecían en sus tiempos le llenaban de pavor. A veces se iba a acostar con el corazón angustiado, pensando con temor en el sombrío porvenir y viendo que Dios, a un juez inexorable y un cruel tirano, más bien que un bondadoso Padre Celestial. O sea, la situación como muchas personas que cuando no conocen a Dios, cuando sucede algo, dice, ¿a dónde está Dios? Pero Dios, ¿por qué permite? ¿Por qué nos sucede a nosotros? Entonces, cuando no se conoce a Dios y nos pasa cosas así, echamos la culpa a Dios y decimos que Dios no existe. Pero cuando comenzamos a conocer el verdadero carácter de Dios, el amor de Dios por la humanidad, hermano, recién entendemos las cosas que pasan. En cierta ocasión, un hermano dice, hermano, no entiendo yo la palabra de Dios. Mira que aquí habla del amor,
la bondad. Mientras tanto, coge y castiga al pueblo de Israel y le hace que caiga mortandad. No entiendo. ¿Cómo es Dios? Entonces, cuando nosotros comenzamos a buscar el por qué Dios hizo eso, recién comenzamos a conocer a Dios. ¿Y sabe cuándo nosotros comenzamos a conocer a Dios? Las tristezas que le dimos a Él, la angustia que le dimos a Él, cuando Él nos hablaba de que no hiciéramos esto, no hiciéramos el otro, y nosotros lo hacíamos. Cuando a nuestros hijos le decimos, hijo, no te vayas por tal lugar, no vayas a tal lugar que te puede pasar esto, y los hijos se van, y muchas veces suceden cosas que uno le dijo. Entonces ahí venimos recién a conocer verdaderamente las cosas que Dios nos enseñaba y nunca lo quisimos escuchar. Pero por la gracia de Dios llegamos a entender esa parte. Y Lutero en el tiempo papal era cosa terrible el mundo, hermano. Es lo mismo que está sucediendo en la actualidad hoy en el Ecuador. Matan, hacen diferentes cosas, roban y todas esas cosas, hermano. En el tiempo de Lutero, el sistema papal cobraba al criminal para supuestamente perdonarle su pecado. Y entonces, pues, el ladrón pagaba su parte y seguía haciendo la maldad. Cuando dice el arrepentimiento del pecador, se arrepiente y se retira, ya deja de hacer lo malo que estaba haciendo. Pero para el tiempo de Martín Lutero, para Juan Wycliffe, Juan Hus, Jerónimo, el sistema papal era perverso. Y entonces dice que Martín Lutero llegaba a su casa muchas veces angustiado, con el corazón adolorido de ver cosas en la calle, lo que él sucedía, ¿no? Más a pesar de tanto motivo de desaliento, Lutero siguió resueltamente adelante, puesta la vista en un dechado elevado de moral y de cultura intelectual que cautivaba el alma. Tenía sed de saber, el carácter serio, práctico de su genio lo hacía desear lo sólido. O sea que a pesar de Martín Lutero, de veía tantas cosas perversas y tantas de esas cosas, él no se quedaba, ¿no? Él seguía adelante tratando de investigar y saber por qué sucedían estas cosas. Es lo que pasó en muchos de los profetas antiguos. Ellos investigaban el por qué Dios permitía tantas cosas que le sucedieran. ¿Por qué perdió el poder el pueblo de Israel? Porque recordemos que cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, e iba rumbo a tomar la posesión que le habían ofrecido a Abraham, dice que los pueblos que estaban a los costados o escuchaban venir, se asustaban, porque decían que era un pueblo poderoso, o tenía un Dios poderoso, ¿no? Y provechosa más bien que lo vistoso y superficial. Cuando a la edad de 18 años ingresó a la Universidad de Herford, si su situación era más favorable y se le ofreció perspectiva más brillante que la que había tenido en años anteriores. O sea, ya a la edad de 18 años dice que él entra a la universidad y ya ve las cosas diferentes. Recordemos lo que pasaba en el tiempo de Juan Wycliffe, Juan Hus, que muchos de los líderes religiosos de la Iglesia Católica entraban ahí especialmente a conquistar a los jóvenes, a que entraran al monasterio, a que entraran a trabajar como sacerdotes. Y dice que muchos padres se negaban mandarlo a los hijos a la universidad por ese motivo, porque tenían miedo de perderlo.
Y así pasó con Martín Lutero. Dice que a los 18 años entra a la universidad y le comienza a cambiar las cosas. Sus padres podían entonces mantenerlo más desahogadamente a merced a la pequeña hacienda que habían logrado con su laboriosidad y su economía. O sea, los padres de Martín Lutero progresaron y ya el padre ya no era un simple jornalero de una mina. Ahora ya tenían su finquita ahí y trabajaban. La influencia de amigos juiciosos habían borrado un tanto el sentimiento de tristeza que dejara su carácter, su primera educación. Se dedicó a estudiar los mejores autores, atesorando con diligencia una madura reflexión y haciendo suyo el tesoro de conocimiento de los sabios. O sea, dice que Martín Lutero comenzó a estudiar más profundamente libros de sabios que en ese tiempo habían escrito, de diferentes cualidades. Aún bajo la dureza disciplina de sus primeros maestros, dio señales de distinción y ahora, rodeado de influencias más favorables, vio desarrollarse rápidamente su talento. O sea, casi la mayoría de los maestros y de los profetas no han salido de los palacios del rey. Han salido de hombres pobres, hombres dedicados a la agricultura, a la ganadería y a muchos trabajos manuales. De ahí han surgido muchos hombres que hicieron fama en el mundo. El temor del Señor moraba en el corazón de Lutero y le habilitaba para mantenerse firme en su propósito y siempre humilde delante de Dios. O sea, las oraciones que él escuchó del Padre con temor a Dios le ayudó ahora a Martín Lutero. Por eso dice el proverbio, ¿no? Instruye al niño en su niñez y aunque fuera viejo, no se separaría del camino. Si nosotros hemos educado a nuestros hijos enseñándoles de pequeño el temor a Dios, ellos en la edad adulta van a recordar eso. Porque los niños, si usted le habla de Dios y que Dios está viendo todas las cosas que están haciendo malas y Dios está triste, ellos van a entender que no quisieran ver triste a Dios y comienzan a cambiar. Si eso hubiera pasado, hermanos, lo que mandó Dios en el libro del Deuteronomio es que le dijeran a los padres, a los hijos de los hijos, le enseñaran al acostarse, a levantarse, al andar en el camino, los mandamientos de Dios, no hubiera tanta maldad. Desgraciadamente, en 1260 años de maldad del diablo tomado por Roma, perjudicó a la humanidad. Primeramente, dominado por la convicción de que dependía del auxilio divino, comenzaba cada día con oración y elevaba constantemente su corazón a Dios para pedirle su dirección y su auxilio. Orar bien, decía él con frecuencia, es la mejor mitad del estudio. Orar bien es la mejor cosa, hermano. Ejemplo tenemos de Jesús. Dice que Jesús se levantaba muy temprano, antes de que salga el sol, antes de que se venga la multitud. E iba, dice, a un lugar sólido y ahí oraba al Padre. Ayuda que lo fortaleciera en la obra que iba a hacer ese día. Y esa enseñanza, hermano, es para nosotros también. Le sirvió a Martín Lutero.
y a muchos profetas. ¿Por qué no nos va a poder servir también a nosotros, hermano? ¿Por qué no poder pedir la dirección al Señor en la mañana que vamos a salir a nuestros quehaceres, a nuestro trabajo, que nos ayude y las cosas, las dificultades que se nos presenten en el camino, Él nos ayude a salir? Ahí lo tenemos el hermano Chocho, ¿no? Pidió al Señor y ahí lo está. Una vez más debemos comprobar eso, de que Dios es grande. Un día, mientras examinaba unos libros en la biblioteca de la universidad, descubrió Lutero una Biblia latina. Recordemos que la Biblia en la antigüedad estaba escrita en latín, en arameo, y ahí estaba, dice. Jamás había visto aquel libro, hasta ignoraba que existiese. Había oído porciones de los evangelios y de las epístolas que se leían en el culto público y suponía que eso era todo lo que contenía la Biblia. Ahora veía por primera vez la palabra de Dios completa. Con reverencia mezclada de admiración, hojeó las sagradas páginas. Con pulso tembloroso y con corazón turbado, leyó con atención la palabra de vida, deteniéndose a veces para exclamar: ah, si Dios quisiera darme para mí otro libro como este. O sea, Martín Lutero dice que encontró una Biblia en un lugar amarrado con una cadena. Y como él era temeroso de Dios, y me imagino yo que los sacerdotes o los maestros en algún momento tienen que haberle dicho: tú no puedes leer ese libro que está allá, porque si lo lees te vuelve loco, porque esa era la idea de ellos, que nadie pudiera acercarse para que no lo descubriera. Pero dicen que Martín Lutero comenzó a hoja por hoja y con miedo y con todas esas cosas comenzó a leerla. Así Dios pudiera darme para mí otro libro como este. Los ángeles del cielo estaban a su lado y rayos de luz del trono. Dios revelaba a su entendimiento los tesoros de la verdad. Siempre había tenido temor de ofender a Dios, pero ahora se sentía como nunca antes, convencido de que era un pobre pecador. Un sincero deseo de librarse del pecado, de reconciliarse con Dios, lo indujo al fin a entrar en un claustro para consagrarse a la vida monástica. Allí se le obligaba a desempeñar los trabajos más humillantes y pedir limosnas de casa en casa. Se hallaba en la edad en que más se apetecen el aprecio y el respeto de todos. Y por consiguiente, aquella vida, viles ocupaciones le mortificaban y ofendía sus sentimientos naturales, pero todo lo sobrellevaba con paciencia, creyendo que lo necesitaba por causa de sus pecados. O sea, mire cómo al entrar al monasterio, cuáles eran los trabajos que le daban. A los que recién entraban lo humillaban tan horrible que lo hacían limpiar la letrina, le hacían limpiar los pisos, le hacían limpiar todo. Y dice que por completo lo obligaba a que vaya de casa en casa pidiendo limosna. Imagínese usted con 18 años, cuando está toda su juventud, que desea ser considerado y bien tratado, de repente se encuentra con esta novedad, ¿no? Pero el Espíritu Santo estaba trabajando con Martín Lutero.
aunque errado él pensaba que estaba haciendo la cosa verdadera. Porque dice que esas cosas de repente le estaba pasando porque era un pecador. Se sentía pecador, se sentía culpable de todo. Y de repente aceptaba eso porque decía que por el pecado que había cometido, está pasando esas cosas y tiene que hacerlo. Porque lamentablemente eso es lo que había aprendido hasta ese momento, que es lo que los sacerdotes le habían enseñado, de que cuando uno peca, tiene que recibir el castigo. Y Lutero pensaba que estaba siendo castigado por Dios al hacer estos trabajos tan humillantes. Y en la edad donde verdaderamente es sensible de que de repente esté en la universidad un joven, una señorita, y le hace una pregunta que él no la puede contestar, y venga y le diga, tú eres un estudiante mediocre. Entonces el joven, como no sabe, pues se siente mal. Que le venga a decir mediocre cuando recién comienza su carrera de hombre a vivirla, porque es ahí donde comienza recién. Martín Lutero sintió todas esas humillaciones. Dedicaba el estudio todo el tiempo que le dejaba libre sus ocupaciones de cada día, y aún robaba el sueño y sus escasas comidas al tiempo que hubiera tenido que darle. Sobre todo, se deleitaba en el estudio de la palabra de Dios. Había encontrado una Biblia encadenada en el muro del convento, y allá iba con frecuencia a escudriñar. A medida que se iba convenciendo más y más de su condición de pecador, procuraba por medio de sus obras obtener perdón y paz. Observa una vida llena de mortificaciones, procurando dominar por medio del ayuno y vigilia y de castigos corporales sus inclinaciones naturales, de las cuales la vida monástica no lo había librado. No rehuía sacrificio alguno con tal de llegar a poseer un corazón limpio que mereciera la aprobación de Dios. O sea, él buscaba todos los medios que había aprendido hasta ese tiempo, porque eso es lo que le habían enseñado en el monasterio. Eso es lo que le habían enseñado a los maestros que lo estaban educando en ese tiempo, tal como los maestros que educaron a Pablo, a Saulo primero, que después Dios le cambió el nombre. Saulo pues aprendió de las costumbres y de los ritos que había en ese tiempo, pero no conoció a Cristo, no conoció la verdad enseñada por Jesús, porque simplemente él pues pensaba que estaba haciendo bien. Martín Lutero pensaba que estaba haciendo bien, que por sus pecados le estaba pasando todas estas cosas. Aprobación de Dios, verdaderamente, decía él más tarde, yo fui un fraile piadoso y seguí con mayor severidad de lo que puede expresar las reglas de mi orden. Si algún fraile hubiera podido entrar al cielo por sus obras monásticas, no hay duda que yo hubiera entrado. O sea, si hubiera sido por la obra, dice Pablo,
que hubiera entrado al cielo, no necesitaba más, porque había pasado todas las humillaciones que puede pasar un hombre en la tierra. Y él la hizo, la cumplió con gozo pensando que con eso él recibía el perdón de los pecados. Si hubiera durado mucho tiempo, aquella rigidez me hubiera hecho morir a fuerza de autoridades. A consecuencia de esta dolorosa disciplina, perdió su fuerza y sufrió convulsiones y desmayo de los que jamás pudo reponerse enteramente. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, su alma agobiada no hallaba alivio. Al fin fue casi arrastrado a la desesperación. Mire dónde fue a parar este Martín Lutero. De que él pensaba que el perdón de los pecados era a costo de castigos, de humillación. Y en muchas ocasiones dice que él mismo se flagelaba, cogía un palo, un garrote y se daba al cuerpo. Supuestamente golpeándolo podía ser libre del pecado. Pasaba ayunos y necesidades, que eso le vino a ocasionar problemas de salud. Le vino a ocasionar problemas al sistema nervioso y por eso le daba convulsiones. Tiene que haber tenido problemas en el estómago también. Porque para entrar al monasterio tenía que pasar por ese lado. Cuando Lutero creía que todo estaba perdido, Dios le deparó un amigo que le ayudó. El piadoso Stupis le expuso la palabra de Dios y lo indujo a apartar la mirada de sí mismo, a dejar de contemplar un castigo venidero infinito por haber violado la ley de Dios y acudir a Jesús, el Salvador que le prometí le perdonaba sus pecados, en lugar de martirizarse por sus faltas, echado de los brazos del Redentor. Confía en él, en la justicia de su vida, en la expiación de su muerte. Escucha al Hijo de Dios, que se hizo hombre para asegurarse el favor divino. Ama a quien primero te amó. O sea, este joven viene a inducir a Lutero y enseñarle de que las cosas que él estaba haciendo no era palabra de Dios, no era ley de Dios, eso era ley del hombre. Porque Dios nunca pidió que para entrar a su ministerio debería humillarse en esa forma, de flagelarse. Y este joven le enseña que debe buscar simplemente a Jesús. Escucha al Hijo de Dios que se hizo hombre para asegurarse el favor divino. Ama a quien primero te amó. Así se expresaba este mensajero de la misericordia. Sus palabras hicieron hondas impresiones en el ánimo de Lutero. Después de larga lucha contra los errores que por tanto tiempo albergara, puede hacerse de la verdad y la paz reinó en su alma atormentada. Lutero fue ordenado sacerdote y se le llamó del claustro a una cátedra de la Universidad de Wittenberg. O sea, este joven
demuestra que no era necesario golpearse o dejar de comer o hacer cosas para recibir el perdón de Dios. Simplemente tenía que mirar a Cristo, ir ahí a la cruz, donde Cristo murió para el perdón de los pecadores. Y que ya deje de flagelarse y deje de martirizarse y se levante y busque a Dios y no la doctrina del hombre. Y dice que Lutero fue ordenado sacerdote y fue llamado a la Universidad de Wittenberg. Allí se dedicó al estudio de las Santas Escrituras en el lenguaje originales. Comenzó a dar conferencias sobre la Biblia y de este modo el libro de los Salmos, los Evangelios y las epístolas fueron abiertas al entendimiento de multitudes de oyentes que escuchaban aquellas enseñanzas con verdadero deleite. Staupitz, su amigo y superior, le instaba a que ocupara el púlpito y predicara la palabra de Dios. Lutero vacilaba, sintiéndose indigno de hablar al pueblo en lugar de Cristo. Solo después de larga lucha consigo mismo, se rindió a la súplica de su amigo. Era ya poderoso en las sagradas escrituras y a la gracia del Señor descansaba sobre él. Su elocuencia cautivaba a los oyentes. La claridad y el poder con que presentaba la verdad persuadía a todos y su favor conmovía los corazones. O sea, la diferencia de que presentaba la Sagrada Escritura Lutero a la diferencia de los sacerdotes normales, que dice que ellos, sacerdotes, explicaban la Sagrada Escritura muchas veces con palabras chistosas, que la gente más bien se reía de escucharlos. Pero cuando hablaba Martín Lutero, le hablaba al corazón, le hablaba al sentimiento del ser humano, le hacía reconocer sus pecados y que se volvieran a Dios. Esa fue la obra de Martín Lutero de los púlpitos de la Iglesia Católica. Y eso lo llevó a ganarse muchas personas. Lutero seguía siendo hijo sumiso de la Iglesia papal y no pensaba cambiar. La providencia de Dios lo llevó a hacer una visita a Roma. O sea, Lutero, a pesar de que estaba viendo y conociendo la verdad, no quería ofender, supuestamente, pensando que la Iglesia de Roma era la iglesia verdadera, que la Iglesia de Roma tenía la verdad porque tenía la Biblia, que la Iglesia Católica estaba haciendo lo correcto. A pesar de que estaba él estudiando las Escrituras, pero no quería ofender al papado. Tal igual que Pablo. Pablo sabía que las cosas que él estaba haciendo estaban mal. El seguir a los cristianos no era bueno, no era parte de Dios. Pero como recompensa de los maestros que estuvo, no podía hacerlo quedar mal. Tenía que cumplir lo que ellos le ordenaban. Martín Lutero, a pesar de todas las cosas que le estaba pasando, nunca quiso ofenderse ni retirarse de la Iglesia Católica, pero sí decía la verdad. Lo hacía ver a la gente la diferencia de la Biblia a la diferencia de la ordenanza papal. Emprendió el viaje a pie, hospedándose en los conventos que hallaba en sus caminos. En uno de ellos
en Italia quedó maravillado de la magnificencia, la riqueza y el lujo que se presentaron a su vista. O sea, Pablo va rumbo a Roma. Como sacerdote y maestro de la universidad, pues podía él ir a Roma y presentarse ante el Papa, porque había cogido fuerza y tenía un puesto alto en la cúpula de la Iglesia Católica. Y dice que se va a pie. Y en el camino, en cada monasterio que encontraba, y se quedaba durmiendo hasta el siguiente día. El siguiente día caminaba otra vez y seguía avanzando hacia Roma. Tal igual lo que pasó con Pablo, ¿no? La mentalidad de Pablo era entrar a Roma. Y por Pablo hubiera cogido directamente, se hubiera ido. Pero el Señor siempre lo estaba deteniendo. De que no era tiempo todavía que llegara a Roma. Y aquí Martín Lutero comenzó a caminar, dice, y se fue a pie hasta Roma. Imagínese usted, no tengo en la mente el kilometraje de Alemania a Roma, pero se fue a pie. No cogió ni caballo, ni carreta, ni nada, sino que fue caminando, conociendo la trayectoria de Alemania a Roma. Y cada vez y cuando se entraba a un monasterio se quedaba con la boca abierta. Porque donde él venía era muy diferente a las iglesias que estaban en Roma, en Italia. Hospedándose en los conventos que hallaba en su camino. Uno de ellos en Italia quedó maravillado de la magnificencia, la riqueza y el lujo que presentaron a su vista. Dotado de bienes propios de príncipes, vivían los monjes en espléndidas mansiones. Se atrevían con se vestían con los trajes más ricos y preciosos y se regalaban en suntuosa mesa. Consideró Lutero todos aquellos que tanto contrastaba con la vida de anegados y privaciones que él llevaba, y se quedó perplejo. O sea, la vida que él llevaba pensaba que esto era normal, que para ser un sacerdote de un pueblo pequeño tenía que pasar necesidades, sufrimiento y hambre. Pero cuando va camino para Roma, en Italia, se encuentra con unas iglesias lujosas, unas mansiones grandes donde vivían los sacerdotes, se vestían súper elegantes con la mejor tela que había en ese tiempo, y dice que le chocó a él. Contraste bastante diferente a lo que él pensaba, lo que eran los sacerdotes del ministerio de Roma. Él pensaba que se vestía sencillamente. Él pensaba que vivían en un cuartito y ahí dormían y comían lo poco que había. Pero cuando se encuentre, se va a Italia, la novedad de que se servían en las mesas manjares de toda clase. Y esto comienza a afectarle a Martín Lutero. Por toda parte veía escenas que le llenaban de extrañeza y horror. Notó que había iniquidad entre todas las clases del clero. Oyó a los sacerdotes contar chistes indecentes
y se escandalizó de la espantosa profanación de que hacían gala los pelados aún en el acto de decir misa. O sea, esto es ni más ni menos, hermano, cuando usted ha vivido en el campo con todos sus hijos, toda su familia. En su casa nunca hubo una mala palabra, ni un mal gesto. Todo fue amor, todo fue educación, todo fue respeto. Y lo sacamos de repente a la fiesta de un pariente de nosotros. Y vemos cuán diferente es la vida que lleva uno en el campo, con paz y tranquilidad con Dios, y una vida desordenada en las ciudades. Eso le pasa a Martín Lutero aquí. Vivía en un pueblo pequeño, donde era el sacerdote, donde no había mucho lujo en las iglesias, porque todo se lo llevaban a Roma. Todo era para ese sector y todo lo demás no le quedaba nada. Y aquí vemos a Martín Lutero espantado. Dice que aún en los actos de dar misa, lo hablaban con palabras de doble sentido. Muchas veces con palabras chistosas, que la gente se moría de risa. Nunca había escuchado ni había visto Lutero en su tierra estas cosas. Al mezclarse con los monjes y con el pueblo, descubrió en ello una vida de disipación y lascivia. Doquiera volviera la cara, tropezaba con los libertinaje. Libertinaje y corrupción en vez de santidad. Sin verlo, escribió él, no se podría creer que en Roma se cometiesen pecados y acciones infames. Y por lo misma costumbre decían, si hay un infierno, no puede estar en otra parte que debajo de Roma. Y de este abismo salen todos los pecados. Entonces, Martín Lutero pensaba que Roma era una ciudad santa porque eso había aprendido él. Que en Roma estaba la sede del Papa, el vicario de Cristo, el representante de Cristo en la tierra. Y si Cristo era santo, significa que él debería ser santo también. Y Roma debería ser la ciudad santa. Pero desde que llega a Italia, antes de llegar a la cátedra de Roma, se encuentra con una novedad las cosas de los sacerdotes. El trato que daba la gente. Las gulas que vendían y le cobraban a la gente. El libertinaje, toda la lascivia, todo el pecado que cometían. Y aún no respetaban ni siquiera supuestamente la iglesia de Dios, que la tomaban y hablaban cosas sin sentido, que la gente muchas veces, por la ignorancia, se reía. He aquí la gran desilusión de Lutero a llegar a Roma. Y aún sigue esa misma vida, hermano. A la diferencia de Jerusalén,
a la diferencia de Roma. Y hermanos queridos, para Martín Lutero fue duro ver esto, porque la trayectoria de Martín Lutero hasta llegar ahí, toda la vida había sido de sacrificio, de humillación. Y él pensaba que todas esas cosas tenía que hacerlo para el perdón de sus pecados. Él pensaba que si él al llegar a Roma iba a tener el privilegio de repente de ser ordenado sacerdote representativo de Roma. Pero con lo que vio en el camino, yo me imagino que ese Martín Lutero no quería saber otra cosa que volverse a su casa. Cuando estamos en el campo, viviendo en el campo, y preparamos a la familia para ir a una reunión de un pariente en la ciudad, y cuando llegamos allá, encontramos con la diferencia de lo que le hemos educado a nuestros hijos y que podrían ocasionarles desorden emocionales y perjudicarlos, porque ellos están acostumbrados a una vida tranquila, de los parientes en la ciudad, una vida desordenada. En el lugar que vivía Lutero, no era tan terrible. Para cuando él piensa y ve la realidad, va a ver, hermano, la diferencia que él va a tener. Vamos a seguir estudiando la otra semana este tema, en la cual nos va a enseñar a nosotros que nos toca vivir este tiempo casi como la vida de los reformistas, como la vida de Juan Wycliffe, que tuvo que enfrentarse al poderoso sistema papal. A Juan Hus, a Jerónimo. ¿Cómo maltrataron a ese joven? Lo metieron preso por un año ahí, maltratando la punta de pan y agua nomás en un lugar oscuro donde no había ni luz. Así seremos llevados, hermanos, algunos. Y por el temor y el sufrimiento que pasamos en ese lugar, claudicaremos y diremos que el Papa es el representante de Dios en la tierra y que todo lo que haga el Papa está bien hecho porque es dirigida del cielo. Por el miedo, hermano, dice la palabra del Señor, que seremos confundidos. Que Dios nos guarde, hermanos, y nos ayude a entender la vida de estos hombres, cómo pasaron tantas necesidades y no tener miedo, hermanos, a la muerte. No tener miedo al sufrimiento. Porque a Juan Wycliffe la ordenanza era de matarlo, quemarlo. Pero ¿qué hizo Dios? Dios no permitió que eso le suceda a él. A Juan Hus le permitió, a Jerónimo le permitió que sean muertos en la hoguera. Pero como dice el apóstol San Pablo, eso es para enseñanza, para nosotros lo que hemos vivido, estamos viviendo en esta vida, en este tiempo. Así que, hermanos, sigamos estudiando la vida de estos hombres y cogerla con fuerza. No debemos pensar el mal que viene en el futuro, sino de pensar en el bien que ha hecho Dios con nosotros en el pasado y nos tiene en este camino hasta ahora. Que Dios lo bendiga.
Amén. Amén.